Hola, ¿qué tal amigos? En el capítulo pasado habíamos creado nuestras primeras rutas, que son las rutas que tenemos acá. Cada una de estas rutas estaba retornando un mensaje. Ahora bien, cuando nosotros estemos trabajando en un proyecto real, no vamos a querer que simplemente nos retorne un mensaje, sino que vamos a querer que ocurran cosas un poco más complejas. Como por ejemplo, que se conecte a una base de datos, que extraiga información de esa base de datos y que muestre esa información en algún documento HTML que finalmente va a ser el que vamos a mostrar al usuario. Si bien es cierto, Laravel nos permite poder realizar todas esas acciones en el mismo archivo web.php a través de estas funciones callback, no es recomendable que lo hagamos directamente aquí. ¿Por qué? Porque si empezamos a hacerlo acá, este archivo web.php va a crecer demasiado hasta que llegue a un punto donde se haga muy difícil de mantener. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo que nosotros deberíamos hacer es trabajar con unos archivos externos, el que se le conoce con el nombre de controladores, y sea en esos controladores donde coloquemos toda la lógica que necesitemos. Y ahora, ¿cómo se crean esos controladores? Para crear esos controladores, Laravel nos proporciona de ciertos comandos llamados artisan que podemos utilizar. Y para utilizarlo tendríamos que abrir una terminal. Vamos a abrir una terminal, por ejemplo la terminal de PowerShell, y una vez que nos encontramos acá, debemos ingresar a nuestro proyecto, escribiendo cd y la dirección de nuestro proyecto. Pero, si estás trabajando con Visual Studio Code, al igual que yo, Visual Studio Code ya cuenta con una terminal integrada. Y si tú quieres abrirlo, tienes que presionar las teclas Control más ñ. Y lo genial de trabajar directamente con esta terminal es que la terminal ya se encuentra dentro de nuestro proyecto. Miren, se encuentra dentro de C, Chan, htdocs, Laravel y Block. Entonces simplemente podríamos ejecutar el comando. El comando mencioné que se llamaba artisan. ¿Por qué razón? Porque tendríamos que escribir acá php artisan, luego tenemos que escribir la palabra make, dos puntos, y especificar el tipo de documento que queremos crear. En este caso nosotros queremos crear un archivo de tipo controlador. Entonces escribimos make controller. Luego de eso tenemos que dar el nombre de este archivo. Por ejemplo, yo quiero crear un controlador para que administre esta ruta, la ruta principal. Entonces se me hace muy buena idea llamarlo home. Y para identificarlo como un controlador, vamos a darle la terminación controller. Y ahora simplemente le voy a dar enter. ¿Qué ha hecho este comando? Este comando me ha creado un nuevo documento PHP y lo ha colocado dentro de la carpeta app, http controllers, y acá creó el documento con el nombre que yo especifiqué, llamado home controller, que es un documento PHP. Si abrimos este documento vemos que abre las etiquetas PHP, le da un namespace llamado app http controllers, que vendría a ser la dirección donde se encuentra, app http controllers. En el caso de que no sepas qué es un namespace, aquí en la parte de arriba del video va a aparecer una tarjetita para que te dirijas a un video de mi curso de PHP en el cual explico qué es un namespace. Muy bien. Y por acá ha creado una clase con el mismo nombre que el archivo llamado homeController y que al mismo tiempo extiende una clase llamada controller, que es una clase base. Si nosotros abrimos este archivo, que es el que tenemos acá, vemos que no es más que nada más y nada menos que una clase abstracta. De igual manera, si no sabes qué son las clases abstractas, acá te va a aparecer una tarjetita para que te dirijas a mi curso de PHP en el cual lo explico. Muy bien, ¿qué vamos a hacer acá? Como mencioné, mi intención es que este controlador sea el que se encargue de mostrar este mensaje. Entonces vamos a dirigirnos al controlador y desde aquí vamos a definir un método. Vamos a definir un método y a ese método le podemos dar cualquier nombre. En mi caso yo le voy a dar de nombre index. Y quiero que sea este mensaje, este método, el que me retorne este mensaje. Control X, me dirijo por acá y lo pego. Listo. Ahora, ¿cómo le asigno el control de esta ruta a este controlador? Para asignarle el control de la ruta al controlador, lo primero que tenemos que hacer es decir que queremos utilizar esta clase, la clase homeController, dentro de este archivo web.php. Para lograr eso, vamos a colocar acá la palabra use, vamos a hacer referencia a su namespace, es decir, a todo esto que tenemos aquí, y seguido del nombre de la clase homeController. Y lo pego por acá.
Con esto estamos especificando que vamos a utilizar este controlador en el archivo. Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a eliminar esta función callback que teníamos anteriormente y en su defecto vamos a hacer esto, vamos a colocar un array. Dentro de este array tenemos que pasarle dos parámetros. El primer parámetro que tenemos que pasarle es la clase como tal, entonces vamos a colocar acá homeController, class, y como segundo parámetro lo que tenemos que hacer es pasarle el nombre del método. En este caso el método se llama index, entonces me dirijo por acá y pego. Ahora, ¿qué logramos con esto? Vamos a lograr el mismo resultado. Si yo me dirijo acá a blog.test e ingreso, me sale Welcome to the homepage. Quiero cambiar el mensaje, puedo hacer bienvenido a la página principal. Y ahora ese es el mensaje que me aparece. Y como podemos ver, hemos asignado el control de una ruta a un controlador. Aquí sí podríamos extendernos tanto como queramos en la lógica. Y no vamos a ensuciar a nuestra ruta. Ahora, para esta otra ruta podríamos crear otro controlador. Entonces vamos a dirigirnos por acá y vamos a crear el controlador, solo que en esta ocasión le vamos a dar de nombre PostController. ¿Por qué? Porque quiero crear un controlador para administrar los posts. Ahora, simplemente le doy Enter. El controlador se debe haber creado. Acá lo tenemos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear de igual manera un método. Y a ese método le vamos a dar de nombre index. Y quiero que me retorne ese mensaje. Lo corto y lo pego por acá. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que importarlo, importar la clase y asignarle el control a ese controlador. Pero quiero importarlo de otra manera. Yo en mi Visual Studio Code tengo instalado una serie de extensiones que ustedes lo van a encontrar acá en la barra lateral izquierda. Tengo instalado una serie de extensiones. Yo ya cuento con un video en el cual explico todas las extensiones que yo tengo instalado. Por ejemplo, todas estas que tenemos por acá. Aquí en la parte de arriba del video te va a aparecer una tarjetita para que te vayas a ese video. Pero el que quiero hablar en este momento es esta que se llama PHP IntelliFence. PHP IntelliFence es una extensión que nos va a facilitar bastante la vida cuando estemos trabajando con PHP. Por ejemplo, va a reconocer todas las clases que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Y de esa manera, si yo quiero, por ejemplo, importar el controlador PostController que tengo acá, lo único que tendría que hacer es escribir use PostController. Acá lo tenemos, lo reconoce y reconoce también dónde se encuentra. Se encuentra dentro de app, http, controllers. Si yo lo selecciono, automáticamente lo importa con todo su namespace y está listo para usar. Es más, ni siquiera tenemos que colocar use acá. Yo podría haber hecho lo siguiente. Elimino esta función callback, coloco acá este array y es acá donde lo busco, PostController. Si yo le doy Enter, automáticamente también se importa la definición acá arriba. Perfecto. Hacemos el mismo proceso, class, y decimos que el que se va a encargar de administrar esta ruta es el método index. Si ahora vuelvo por acá, ingreso a la ruta post, vemos que sigue funcionando y me sigue retornando el mensaje. Aquí se mostrará todos los posts. ¿Y qué ocurre con estas otras rutas que tenemos acá? ¿Tendríamos que crear un controlador para estas rutas también? Y la respuesta es no necesariamente. Si te das cuenta, estas rutas también sirven para administrar los posts. Su función es mostrar el listado de posts. Su función es mostrar un formulario para crear un nuevo post. Y su función es mostrar el detalle de un determinado post. Como todas las rutas de acá están relacionadas con con los posts, entonces podríamos utilizar el mismo controlador. Simplemente dentro del controlador vamos definiendo más métodos. Por ejemplo, para que es su función es crear, vamos a definir un método que se llame create, y lo que yo quiero que ocurra es que me retorne ese mensaje. Control X, me dirijo por acá, Control V, y ahora lo único que tendría que hacer es
lo mismo que aquí, eliminar la función callback, pegar esto, pero cambiamos el método que se encarga de administrarlo. Quien se encarga de administrarlo en este momento es el método create. Si volvemos por acá y colocamos post/create, ahora sí, miren, me sale, aquí se mostrará un formulario para crear un post. Con respecto al otro, vamos a hacer lo mismo. Nos venimos por acá y defino un método que se llame show. Ahora, cuando definimos esta ruta, especificamos que iba a viajar un parámetro por la URL. Ese parámetro lo habíamos recibido en esta función callback y en esta ocasión tenemos que recibirlo también, pero desde el método, acá. De igual manera, copio el mensaje, me dirijo por acá, lo pego y ahora puedo dirigirme por aquí y pego esto y modifico simplemente el nombre del método que se va a encargar. Ahora, quiero que miren lo siguiente, lo limpio que se ve esto. Se ve súper limpio. Sabemos qué rutas tenemos definido en nuestra aplicación y si queremos ver qué hace cada una de las rutas, nos dirigimos al controlador asignado y revisamos el método. ¿Qué más? Nosotros al instalar PHP IntelliFence, aparte de importarnos las definiciones como hemos visto, nos va a permitir poder movilizarnos entre los diferentes archivos de una manera súper rápida. Por ejemplo, si yo quiero abrir el controlador Home Controller, lo único que tengo que hacer es poner el mouse por encima, presionar la tecla Control y le doy Enter. Le doy clic, perdón. Si hago eso, se abrió el controlador Home Controller. Si quiero hacer lo mismo con Post Controller, hago lo mismo, Control y un clic y me abre el controlador. Y de esa manera podemos movilizarnos rápidamente por los archivos asociados. Ahora, para terminar, cuando nosotros estamos con un controlador que va a tener un único método, como este caso, el controlador Home Controller, lo que podemos hacer es, en vez de darle un nombre como index, es darle un nombre como invoke. Ahora, cuando nosotros definimos este método, el método invoke, a la hora de asignarle el control a la ruta, podemos simplemente pasarle el controlador sin especificar ningún método. Y lo que va a suponer Laravel es que si solo le estás pasando el controlador, significa que en el controlador tenemos un método llamado invoke. Esto solo debes usarlo cuando tengas un controlador que tenga un único método, como es este caso. Para verificar que en efecto esto está ocurriendo, vamos a ingresar a la ruta post y vemos que todo sigue funcionando correctamente. Perfecto. Y eso es todo con respecto a los controladores. En el próximo capítulo vamos a hablar acerca de las vistas. Te recuerdo que si te gustan mis videos, me ayudarías mucho que le des like al video, te suscribas al canal. Asimismo, si es que quieres profundizar mucho más en el mundo de Laravel, puedes acceder a mi sitio web coderfree.com y vas a encontrar una serie de cursos prácticos y teóricos. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo capítulo.